Bueno, ahora vamos a ver un poquito de la parte algorítmica de la Webled Packet. Vamos a repasar un poquito la idea del árbol de descomposición, la reconstrucción y también vamos a ver rápidamente la cantidad de cálculos y cómputos, digamos, que hay que hacer para cada coeficiente y para la transformación completa. Con respecto a la descomposición, tenemos ahora, como ya un poco yo había anticipado, un árbol completo. Vamos a pensar en primera instancia en la descomposición completa de packets, de los paquetes, no de una base packet en particular, sino de toda la descomposición del árbol entero. Acá tenemos el filtro pasa bajo y el filtro pasa alto. Acá están los dos, como ya los teníamos definido, y digamos que esta primera etapa no tiene ninguna diferencia con la descomposición de la Webled diádica. Entonces, de lo que salía del filtro pasa abajo, teníamos acá la aproximación y acá los coeficientes de detalle. Y ya estos coeficientes de detalle eran una parte de la Webled diádica, o sea, la primera salida o la primera tanda de coeficientes de la Webled diádica. Este es el submuestreo, y si por ejemplo en la entrada teníamos una señal de 256 muestras, bueno, acá teníamos las primeras 128 muestras de la Webled diádica. Sin embargo, también tenemos los coeficientes de aproximación, otras 128 muestras, porque acá también está el submuestreo, ¿no? Y lo que hacíamos para obtener la siguiente escala, el siguiente nivel, era a los coeficientes de aproximación volverlos a pasar por el filtro pasa bajo y el filtro pasa alto, para lo cual volvíamos a obtener unos nuevos coeficientes de detalle. Acá está nuevamente el submuestreo. Esos coeficientes de detalle vendrían a ser la segunda parte de la salida de una Webled diádica. Y teníamos estos otros coeficientes de aproximación del segundo nivel, ¿no? Pero ahora no nos vamos a quedar con este camino, el camino que pasa por estos coeficientes de detalle y después salta a estos coeficientes de detalle, sino que no solo vamos a descomponer nuevamente los coeficientes de aproximación, sino que también vamos a aplicar el filtro pasa bajo, el filtro pasa alto y el submuestreo a los de detalle, que antes habíamos dado como una parte de la salida y no se seguía más a partir de acá, pero ahora también lo vamos a descomponer. O sea, como ya vimos conceptualmente al principio de la clase, seguimos descomponiendo en ambos sentidos, para ambos lados del árbol. Y volvemos a tener unos coeficientes de aproximación, que serían los coeficientes de aproximación que salieron de los de detalle, y unos coeficientes de detalle del detalle. Estos son completamente nuevos, no eran parte de la descomposición que hacíamos antes. Entonces, si quisiéramos seguir con el árbol de la Webled diádica, seguiríamos haciendo algo así, y en cambio acá lo que hacemos es descomponer también y obtener estos nuevos coeficientes, y por supuesto esto también lo vamos a descomponer, y esto también lo vamos a descomponer, o sea que vamos a ir descomponiendo todo completo. Abajo acá tenemos una notación particular donde están las dos convoluciones, la convolución con el filtro pasa abajo para obtener los coeficientes de aproximación y la convolución con el filtro pasa alto. Y acá en esta convolución, acá indicada con el asterisco, como siempre hacemos, está la variable muda por la que corre la convolución, no está indicada, ¿no? Estaría acá en ambas señales, tanto en los coeficientes como en las muestras del filtro propiamente dicho. Así que esta es una representación genérica para cualquiera de los niveles que tenemos arriba en el árbol.
Una cosa que interesa analizar acá, más bien a nivel conceptual, es qué va pasando con las distintas partes de la señal con las que nos vamos quedando en cada nivel de análisis desde el punto de vista frecuencial. Yo voy a hacer la primera parte del análisis y les voy a dejar para que continúen haciéndolo en detalle para todos los nodos del árbol ustedes. Acá vamos a suponer que tenemos muy simplificadamente una señal, vamos a suponer magnitud, siempre vamos a hablar de frecuencia acá, que tiene esas componentes frecuenciales, ¿no? Esta señal la vamos a pasar por un filtro pasa bajo, por un filtro pasa alto, que vamos a suponer que es un filtro ideal y que corta, si acá teníamos la frecuencia de muestreo sobre 2, bueno, este primero cortará acá en frecuencia de muestreo sobre 4. Vamos a suponer que corta de una manera perfecta. Por lo tanto, lo que tendríamos en este nivel es que acá arriba quedó la información de baja frecuencia, o sea, la primera parte del triángulo, y acá abajo quedó la información de alta frecuencia, en una división perfecta que estamos suponiendo que hace el filtro ese. Pero después, acá aparece el submuestreo. ¿Y qué va a pasar con el submuestreo? Bueno, lo que va a pasar en los de aproximación es que si yo al submuestrear estoy bajando la frecuencia de muestreo a la mitad, esto que antes era para mí frecuencia de muestreo sobre 4, en esta nueva frecuencia de muestreo va a pasar a ser frecuencia de muestreo sobre 2. De la frecuencia original de muestreo, ahora yo voy a tener como máximo acá frecuencia de muestreo sobre 4, ¿no? Pero en este nivel, con ese muestreo, sería el equivalente al espectro completo que puedo ver en frecuencia de muestreo sobre 2. Esta misma operatoria es la que ahora volvemos a aplicar a esta señal submuestreada y volvemos a aplicarle el pasa bajo y el pasa alto. Podemos pensar de que acá volvemos a tener la primera parte de esa figura y acá en este punto tenemos la segunda parte de esta figura, ¿no? Que estamos analizando acá. Y nuevamente nos quedamos con, así como nos habíamos quedado con esto como parte de la salida, bueno, acá nos volvemos a quedar con esto y volvemos en el próximo nivel, es como que estiramos lo que nos quedó de baja frecuencia, ya estaríamos en frecuencia de muestreo sobre 8 de la frecuencia original y así seguimos. Lo que interesa analizar, sería el análisis estándar de la wavelet diádica. Ahora lo que nos interesa pensar es qué pasa con esto cuando lo submuestreamos. Esa sería una primera pregunta. Evidentemente estamos submuestreando algo que tiene más que la frecuencia de submuestreo, en este caso sobre 2, ¿no? Porque lo vamos a submuestrear y todo esto estaría generando un alias. O sea que si tuviéramos que dibujar al espectro acá, ¿cómo sería? Pero no solo eso, sino que a esa señal con alias la vamos a estar nuevamente pasando por un pasa bajo, por un pasa alto y nuevamente submuestreando. Entonces, ¿cuáles serían los espectros acá antes y después de submuestrear en cada caso? Eso nos puede dar una idea de cómo estamos partiendo el espacio-tiempo-frecuencia y qué está quedando en cada nodo del análisis en esta descomposición. Vamos a pasar ahora a la reconstrucción. Para la reconstrucción hacemos casi la operatoria inversa. Tenemos que recomponer
Y básicamente lo que tenemos que hacer es tomar la aproximación y el detalle que nos da el nivel anterior. Ahora tenemos que hacer un sobremuestreo. Acá en la ecuación está indicado en la notación con ese tilde que indica que agregamos ceros. Ese es el sobremuestreo que hacemos. Y nuevamente volvemos a filtrar en el proceso análogo, para luego sumar las dos componentes en la frecuencia de muestreo correspondiente, ¿no? Y obtener el detalle y la aproximación en cada nivel. Y luego ese proceso lo volvemos a repetir, sobremuestreamos, filtramos y volvemos a sumar. O sea que en la reconstrucción tenemos las dos convoluciones con el agregado de ceros, la inserción de ceros, para obtener los coeficientes del nivel anterior, sería en este caso. En este esquema también es interesante que analicen qué va pasando con los espectros que en este caso, en lugar de ser submuestreados, o sea, la que es submuestreada la señal del tiempo, ¿no? ¿Qué va pasando con los espectros que en este caso en el tiempo vamos interpolando con el agregado de ceros? ¿Qué va pasando con esos espectros que vamos obteniendo en cada uno de los niveles después del sobremuestreo y después de la aplicación de cada uno de los filtros para ir recomponiendo el espectro que le corresponde a cada parte de la señal?